My name is Gerson Steven Avila Palomino. I am 21 and I am from the city of Tunja and I am in the radiology program in Technology and Diagnostic Imaging. Bueno, compañeros, en este video hablaremos de las proposiciones y tablas de verdades. Bueno, vamos a continuar, vamos a hablar sobre las proposiciones y las tablas de verdades. Empezamos con las proposiciones simples. Podemos empezar diciendo por P y Q, que P es Colombia es un país vulnerable al cambio climático, y Q es el Plan de Desarrollo Nacional, de implementar acciones de mitigación al cambio climático. De acuerdo con esto, nos muestran un lenguaje simbólico, lo que es P condicional Q, y con conjunción P entonces condicional Q. De igual manera vamos a pasar a ver el lenguaje natural, que en este caso vamos a darle un breve desarrollo a esta parte involucrándola con esta parte. Entonces, de acuerdo con eso, empezamos diciendo: si Colombia es un país vulnerable al cambio climático, entonces estamos hablando del condicional. El Plan de Desarrollo Nacional debe implementar acciones de mitigación al cambio climático, y ahí estamos hablando de la conjunción, que es esta y acá, y Colombia es un país vulnerable al cambio climático, por lo tanto estamos hablando otra vez del condicional, que es este. El Plan de Desarrollo Nacional debe implementar acciones de mitigación al cambio climático. De esta manera pasamos a ver la tabla manual. Bueno, en esta tabla empezamos viendo lo que es P, lo que es Q y cada una, bueno, de sus partes, por decirlo así, del lenguaje simbólico, o las premisas más conocidas como premisas. Bueno, en mi caso, yo traté pues de meterle más letras, pues realmente a mí se me hace más fácil el desarrollo así. Entonces podemos iniciar diciendo que P, en P vamos a colocar 2 veces verdadero y 2 veces falso. En Q vamos a colocarlas intercaladas para darle respuesta a esta primera premisa. Entonces decimos que cuando las dos son verdaderas, es verdadera. Cuando las dos son falsas, aquí son falsas. En estos dos casos, cuando es verdadero y es falso, nos da un resultado que es falso. Y cuando tenemos el resultado cuando tenemos dos, que es un falso y un verdadero, nuestro resultado va a ser verdadero. De acuerdo con esto, para darle paso a nuestra segunda premisa, que sería más que todo como esta parte de acá, que sería P condicional Q conjunción P. Entonces vamos a agregar esta P con 2 verdaderos, 2 falsos. Entonces empezamos a hacerlo por medio de la conjunción. Entonces, ¿qué sería? En la conjunción nos explica la regla de conjunción, que si ambos son verdaderos, este resultado nos va a dar verdadero. Y si tenemos resultados ya falso y verdadero, esto nos irá a dar falso. O si tenemos resultados como verdadero o falso, esto nos irá a dar falso. Entonces podemos decir que estos son los resultados de este, y estos dos es el resultado de este. De igual manera volvemos a agregar Q para sacar ya como tal nuestro resultado final de esta tabla. Entonces podemos decir que en esta vamos a utilizar la regla del condicional. Entonces, ¿qué sería la regla del condicional? ¿Cuál? Si tenemos 2 verdaderos, nos va a dar verdadero. Si tenemos falso y falso, esto nos va a dar falso. Entonces, como podemos ver, tenemos 2 verdaderos, nos da un resultado verdadero. 2 falsos, tenemos un resultado falso. 2 falsos, tenemos un resultado verdadero. Perdón, me equivoqué, 2 falsos, un verdadero. Y cuando tenemos un falso, nos va a dar un resultado verdadero. De esta misma manera se clasifica como tautología. ¿Por qué? Porque como podemos ver, nuestro resultado nos da totalmente verdadero. Tabla de verdad del simulador de la UNAD. Entonces podemos ver que la tabla de simulación, podemos ver que en P tenemos 2 verdaderos, 2 falsos. En Q tenemos verdadero, falso. De la misma manera que lo podemos encontrar acá. En P 2 verdaderos, 2 falsos. En Q verdadero, falso. De igual manera en las otras verdadero, falso, verdadero, falso.
Entonces, como tal, podemos concluir que nuestra tabla de verdad nos ha quedado correctamente. Muchísimas gracias por su atención.